Vamos a continuar analizando la geometría del plano complejo. Nos quedamos al final en las rotaciones y ahora ya tenemos gratis de aquí una manera de sacar la matriz de rotación en el caso del plano. Es muy sencillo. La transformación que manda Z a Z por un complejo de módulo 1 es una rotación. Y lo habíamos escrito, este número complejo fijo, lo habíamos escrito en la forma de Euler como E a la I teta. Escogí escribir Z así porque así se va a parecer mucho a cómo encuentras en un libro de geometría analítica las matrices de rotación aplicadas a un vector XY. Entonces aplíquenlo, ese producto, y les queda en la parte real X coseno de teta menos Y seno de teta. Y en la parte imaginaria les queda Y coseno de teta más X seno de teta. Entonces, si ahora asociamos esto que nos quedó con un vector en R2, nos queda en la coordenada X, queda X coseno de teta menos Y seno de teta, y en la coordenada Y queda Y coseno de teta más X seno de teta. Y eso es lo mismo que haber aplicado al vector XY, la matriz cuyas entradas son coseno de teta menos seno de teta y coseno de teta. Perfecto, entonces ya sabemos escribir traslaciones, reflexiones, algunas, y rotaciones, algunas. ¿Por qué digo que algunas? Porque de reflexiones solamente conocemos la reflexión dada por el conjugado, y esa es una sola reflexión por el eje real. Y en el caso de las rotaciones, solamente podemos escribir hasta ahora rotaciones con centro en el origen. Y estas, recuerden, traslaciones, rotaciones, reflexiones, son las isometrías del plano. Entonces, todavía nos falta ver algunas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, ¿quién es la inversa de una traslación? Si la traslación es z más z0, su inversa es z menos z0. Porque al componer estas dos te dan la identidad, o sea, te tiene que dar z. Y esto es muy fácil de ver. Z más z0 menos z0 es igual a z, o sea, regreso a z. En el caso de la reflexión que conocemos, que es la conjugación, acuérdense que dijimos que conjugar dos veces, ¿o no lo dijimos? Al conjugar dos veces, regreso al complejo con el que inicié, ya que z conjugado sería x menos y, y z doblemente conjugado sería otra vez x más y. Así que la conjugación, sí, ya recuerdo, dijimos, toda reflexión es inversa de sí misma. Claro, porque cuando la vuelves a aplicar te regresa a su lugar original todos los números complejos. Ahora, en el caso de las rotaciones, si rotas un ángulo teta, entonces la inversa de esa rotación es rotar por el ángulo menos teta. Así que en el caso de la notación de Euler tendrías que E a la menos I teta te daría la rotación inversa a E a la I teta, que casualmente E a la menos I teta es el conjugado de E a la I teta. Entonces, con esto hemos analizado un poquito las inversas de nuestras isometrías. Y ahora, si componemos reflexiones, rotaciones y traslaciones, podemos encontrar todas las demás movimientos del plano. Por ejemplo, ¿quieres obtener una reflexión por un eje distinto al eje real? Mi propuesta es la siguiente. Primero, ese eje que tú escogiste, rótalo hasta que coincida con el eje real. Cuando ya coincide con el eje real, aplicas una conjugación, ya reflejaste. Y luego puedes regresar el eje a su lugar con la rotación inversa. Así que hicimos tres movimientos, o sea, primero rotación, luego reflexión y luego rotación inversa. De modo que lo que obtienes al final como resultado es la reflexión que querías por el eje que tú querías. Y puedes comprobarlo si quieres en tu cuaderno. ¿Cómo lo puedes comprobar? Por ejemplo, puedes dibujar un triángulo, enumera sus vértices, aplica las tres
aplica los 3 movimientos que acabo de decir y fíjate cómo quedan los vértices. Y los vértices te vas a dar cuenta que se leen en el orden inverso si sigues el sentido contrario a las manecillas del reloj en ambos casos. O sea que la orientación se invierte y por lo tanto lo que acabas de obtener es una reflexión por el eje que tú escogiste. Ahora, eso, el chiste es hacerlo analíticamente y aquí te estoy mostrando cómo queda analíticamente escrita esos 3 movimientos. En realidad no son más que operaciones complejas, muy sencillas, y sí te recomiendo altamente que te pongas a hacer muchos ejemplos y muchas cuentas. De la misma manera puedes cambiar el centro de rotación. Por ejemplo, si tú escoges un punto como tu nuevo centro de rotación, lo primero que debes de hacer es enviar ese punto al origen. Luego rotas como lo sabes hacer y luego regresas el origen al punto original. Con eso obtienes una rotación con centro en otro punto que no es el origen. Entonces igual fueron 3 movimientos. Número 1, trasladar. Entonces para mandar Z0 al origen debes restar Z0. Esa es la traslación. Número 2, aplico la rotación E a la I teta multiplicado por lo que tenías. Número 3, sumas Z0 para mover de nuevo el origen al punto original. Y todo punto entonces rota alrededor del punto escogido. En este momento estoy segura de que la idea intuitiva ya te quedó súper clara. Y esto es muy bueno porque ahora te voy a decir que realmente lo que acabamos de hacer es parte de una teoría muy interesante y muy útil que se llama la teoría de grupos. Te voy a decir que es un grupo, es algo que tú ya conoces, desde la primaria los has utilizado, pero no te han dicho nunca su nombre. Bueno, un grupo es una pareja, tienes un conjunto y una operación entre los elementos del conjunto. Entonces la operación tiene que cumplir 3 cosas. La primera es que debe ser asociativa, tal y como lo ves en la ilustración. La asociatividad es una propiedad que te enseñaron a lo mejor en la primaria, en la secundaria, y realmente nunca supiste para qué servía. Y para lo que sirve es para extender la operación a más de 2 elementos. Para eso sirve la asociatividad. También se pide que exista un elemento neutro para la operación. Por ejemplo, si tú estás sumando números reales, ahí tienes un ejemplo de grupo. ¿Quién es el neutro para la suma? El 0, porque el 0, si se lo sumas a cualquier número real, te da ese mismo número real como resultado. Y la tercera propiedad que se pide es que existan los inversos. Es decir, que para cada elemento exista otro elemento tal que cuando los operas te da el neutro. O sea, por ejemplo, en la suma otra vez. El inverso de 1 es menos 1 porque al sumarlos te da 0, que era el elemento neutro de la suma. Esta estructura de grupo no nada más la encuentras en los números, sino también en las transformaciones. Por ejemplo, en este caso estábamos hablando de transformaciones isométricas. También tienen una estructura de grupo y la operación ahí es la composición de funciones. O sea, 2 isometrías, cuando las compones, te da otra isometría. La composición cumple la ley asociativa y el neutro de este grupo sería la transformación identidad, la que no le hace nada a nadie, es decir, la que deja fijos todos los puntos. En este caso del plano, también para cada isometría existe una isometría inversa, que ya platicamos sobre ellas, y todas tienen su isometría inversa. Así que aquí tienes una estructura de grupo. Ahora, hay algo muy interesante. En los grupos que tú habías estudiado en la primaria eran grupos conmutativos, es decir, que se vale que A más B es igual a B más A. Por ejemplo, cuando multiplicas números, también tienes la conmutatividad. 2 por 1 es lo mismo que 1 por 2. 4 por menos pi es igual a menos pi por 4. Pero en las isometrías no necesariamente
tienes la conmutatividad. La conmutatividad no es una propiedad que se pide a los grupos, pero hay algunos grupos que sí son conmutativos. El caso de las isometrías no es uno de ellos. En un próximo video necesitamos analizar todos los subgrupos que hay dentro del grupo de las isometrías. El grupo se forma de 3 tipos de isometrías, que son traslaciones, reflexiones y rotaciones. La pregunta es si cada uno de esos grupos forma un subgrupo, o sea, si en sí mismo forma un grupo. Si algunos de ellos son grupos conmutativos, por ejemplo. Habría que ver todas esas cuestiones para estudiar muy bien el grupo de las isometrías, y es interesante y sencillo y además muy relevante, aunque no creo que lo uses en tu vida diaria, a menos que te dediques, no sé, a estudiar los recientes modelos del universo, del espacio-tiempo. Ahí sí que vas a necesitar los grupos. Así que si tu interés va por ahí, por la física moderna, entonces sí que te van a servir los grupos. Son muy fáciles. Con esto me despido, esperando que si no has checado los videos previos de geometría compleja, los cheques, y vas a ver que rápidamente hemos llegado a ver muchas cosas muy interesantes y muy útiles, y que no dejes de ver esta secuencia de videos. Todavía nos falta 1 o 2 en la que vamos a utilizar el formalismo de grupos y analizar qué sucede, incluso a definir el concepto de acción. Hasta la próxima.